Amigos de Un Minuto con las Artes, hoy nos encontramos aquí para conversar con Rafael Castillo Zapata, nuestro querido compañero de programa, y conversaremos acerca de su nueva serie de micros satíricos, Satí, un músico que ríe. Son 6 micros, Rafa, y tú nos habías comentado a los profes que querías escribir algo sobre la risa, sobre lo cómico. Nos habías hablado de Rabelais, nos habías hablado de Baudelaire, de Kafka, inclusive creo que de algunos narradores norteamericanos, John Kennedy O'Toole, en fin. Y Claro. con eso te dejamos hasta que nos sorprendes con esta serie de micros sobre Eric Satie, un músico, no un literato, en la que haces énfasis en lo cómico. ¿Nos puedes comentar cómo se gestaron estos 6 micros? ¿Por qué te inclinaste por lo cómico y por qué precisamente Eric Satie? Sí, bueno, fíjate, yo soy el primer sorprendido porque, como tú dices, yo tenía como esas ganas de explorar lo cómico en la literatura, que es la experiencia que uno tiene habitualmente. Y bueno, traté de buscarlo porque estaba leyendo por pura casualidad, me volví a leer La Conjura de los Necios, que es un libro que a mí me mata de risa. Y bueno, dije que hay una beta por ahí interesante de exploración para compartir con los radioescuchas en el programa. Entonces, bueno, estuve dándole vueltas y vueltas y lo que escribía no me gustaba. Y nada, en un momento dado, no sé por qué apareció Satie y fue por allí por donde encontré el camino para empezar a abordar esa exploración sobre lo cómico y sobre la risa, los mecanismos de la risa y las formas de lo cómico. Y bueno, Satie, ¿por qué Satie? Bueno, Satie siempre nos ha seducido por el carácter lúdico de su música, el juego, bueno, la potencia paródica que la caracteriza, y de pronto descubrí que allí había una beta importante para abordar el problema que me interesa, que es el de las formas de lo cómico y mecanismos de la risa, así como se produce la risa, cuáles son los elementos que nos hacen reír. Estoy siempre como a la caza de esos momentos, por ejemplo, releyendo el Quijote. Hay momentos en que uno se ríe y entonces cuando lo estás leyendo tranquilamente, te ríes y sigues adelante. Pero luego yo me detengo y digo, ¿por qué me reí ante esto? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa escena particular para que a mí me provocara la risa? Entonces lo que trato es de ver eso, ¿no? Y bueno, Satie tiene un añadido interesante que no es solamente un compositor, sino que también escribió ensayos, escribió eh, sus propias memorias, ¿verdad? Ya el título de sus memorias es eh, muy característica de su vena cómica o de su vena lúdica, de su burlarse de sí mismo, que, bueno, se llaman Memorias de un amnésico. Ya ese título habla de lo que es la gracia de Satie, y bueno, cuando uno lee esas memorias de un amnésico, son sumamente locas en el sentido de que no respetan para nada bueno, la solemnidad que tienen las autobiografías o las confesiones, y sobre todo en un país como Francia, donde la tradición de las memorias, las confesiones, es es una tradición muy fuerte con figuras muy importantes como Chateaubriand, Saint-Simon, etcétera, etcétera. Y bueno, nuestro querido Satie es más bien un paródico que pone patas arriba el género de la confesión o de la biografía, de la autobiografía y del autorretrato, ¿verdad? Para componer unas memorias que son completamente hilarantes, ¿verdad? Con arbitrariedades caprichosas, incongruentes, absurdas. Es decir, que Satie se aproxima mucho quizás a lo que en el mismo momento en que él estaba componiendo sus piezas, que son muy burlescas, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver si tenemos tiempo.
está escribiendo alguien como Alfred Jarry. Es decir, yo veo que está muy cerca, ¿verdad? La capacidad irónica, la capacidad paródica de ambos autores, uno en la música y otro en la literatura. Y por eso es que en un momento dado los dadaístas le ponen el ojo a Satie, porque más allá de su situación, digamos, anómala en el contexto de la música moderna del entresiglo, entre finales del XIX y comienzos del XX, su manera de abordar la música y de burlarse de la solemnidad de la música seria, de la música clásica, de los grandes maestros, le mostró a los dadaístas como una oportunidad de incorporar a Satie a su propio juego transgresor, ¿verdad? Piense como Picabia lo incorpora a su ópera Relâche, y bueno, Satie compone una música también muy coherente con esa búsqueda transgresiva, irreverente, en la que estaban metidos los dadaístas antes de convertirse en surrealistas. Entonces, bueno, Satie es una mina para explorar el problema de la risa, porque él hace música riente, vamos a decirlo así, música que provoca risa. Por ejemplo, si uno escucha esa pieza que se llama Embriones desecados, ya imagínense el título, una partitura para piano que se llama Embriones desecados. Los títulos son absolutamente absurdos, arbitrarios, caprichosos. O sea, ¿por qué ese título? ¿A qué refiere? ¿No? Deja como esa cosa vaga allí, pero cuando uno escucha las piezas, son piezas que ponen en ridículo de alguna manera las grandes entradas románticas del pianismo romántico, por ejemplo, los grandes finales de Chopin, digamos, algunas polonesas que están escritas con una gran intensidad de fortísimos y de preparaciones del final. Y bueno, Satie agarra ese estilo y lo carnavaliza, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo convierte en algo paródico, y entonces se burla de esos finales. Y en Embriones desecados hay piezas, bueno, que parece no terminar nunca, ¿verdad? Se prepara el final, acordes finales, grandes acordes apoteósicos, digamos, característicos de las grandes sonatas o de la música romántica en general, y también en la música wagneriana, que él está tratando de parodiar, y bueno, nosotros necesariamente nos reímos, es decir, y encontramos la chispa irónica que está en esa composición. Entonces la música también puede ser, aunque no tenga palabras, ser muy humorística, llena de potencia hilarante, la música también en la propia configuración sonora de las piezas. Y entonces, bueno, Satie fue el punto de partida para penetrar en ese mundo de lo cómico. Ya no sabemos qué viene a continuación, aunque Satie da para mucho. He escrito seis micros, pero podría escribir muchos más. Ya lo saben, amigos oyentes, entonces pueden escuchar esta serie Satírico Satie, un músico que ríe, 6 micros de Rafael Castillo Zapata, en nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com.